Muy buenas noches y bienvenidos a la información más reciente del Poder Judicial de la Federación en este viernes 24 de octubre de 2025. Soy Laura Murillo y saludo a Gabriela Herrera en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. El Tribunal Electoral cumplió su misión en las últimas 2 elecciones federales, sostuvo su presidenta Mónica Soto. Mujeres indígenas de la montaña de Guerrero reconocen la labor de la Suprema Corte para garantizar la libre determinación de pueblos y comunidades indígenas. La construcción de la nueva teoría jurídica partirá de la reflexión y análisis, anticipó la ministra Ríos González. El próximo domingo, Justicia TV en Tránsito a Plural TV entrevista a la ministra Loretta Ortiz en el programa La Escucha en Pleno. Al rendir su último informe de labores, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Aralí Soto Fregoso, destacó que la institución está de pie y más fuerte que nunca en una nueva etapa para consolidarse como garante de la democracia. Las puertas de la nueva Suprema Corte se abrieron de nueva cuenta para dar paso a la rendición de cuentas y la transparencia. En esta ocasión fue la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien rindió su segundo y último informe de labores al frente de ese órgano jurisdiccional. En sesión solemne, ante los plenos de la nueva Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial, del órgano de Administración Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la magistrada destacó la labor que realiza ya un poder del Estado renovado que surgió desde el pueblo a través del voto popular. Este nuevo Poder Judicial debe consolidarse como el garante de las libertades y de nuestra democracia. Los 4 plenos aquí presentes somos un mismo frente, pertenecemos a la misma trinchera y compartimos una misma causa: hacer de México un país con más derechos, un país con mejor justicia y un país con mayor paz. Afirmó que el Tribunal Electoral se erige como una instancia indispensable para la vida pública del país, que cumplió con su misión constitucional en las 2 últimas elecciones federales, a pesar de las presiones y ataques que recibieron. En esta sesión solemne y a nombre de mis compañeras y compañeros del Pleno de la Sala Superior, entrego cuentas. Gracias a la labor de las autoridades electorales y a la función sustantiva de la impartición de justicia en nuestro país, el proceso referido no se suspendió. La paz social no se vulneró. El Estado de Derecho permaneció intacto. La primera mujer presidenta del país gobierna desde el Palacio Nacional y las personas juzgadoras en este preciso momento están en sus espacios de trabajo cumpliendo con su responsabilidad. Explicó que el próximo 31 de octubre termina su misión como presidenta del Tribunal Electoral, por lo que exhortó al personal a seguir el camino de logros de este órgano colegiado que a partir del próximo mes estará presidido por el magistrado Gilberto Batis. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está de pie y más fuerte que nunca. Seguirá desempeñando su función constitucional, asegurándole a la sociedad, a las y los actores políticos y a las personas que habrán de participar en los próximos comicios, que la Casa de la Justicia Electoral se arraiga con fuerza, asegura la constancia y la aplicación de nuestra Constitución y vigila el cumplimiento de ella y de la legalidad de cada una de las elecciones. Para Plural TV, Juan Carlos González. Y la próxima semana el Pleno de la Corte analizará diversos asuntos relacionados con documentos de identidad y disposiciones del Código Penal de Puebla. De los temas que analizaría y resolvería el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación la próxima semana destacan
un amparo por el que determinaría si son discriminatorios los requisitos que se imponen en el reglamento de pasaportes para las personas con actas de nacimiento extemporáneas. Hay otro amparo por el que ministras y ministros resolverían si es válida la descripción del delito de violación equiparada en el Código Penal de Puebla, que se refiere al uso de la violencia física o moral en la introducción de cualquier objeto distinto al miembro viril por las vías anal o vaginal. Está también una contradicción de criterios por la que podría establecer jurisprudencia sobre la posibilidad de que las escuelas soliciten suspensiones provisionales contra lineamientos que regulan la preparación y expendio de alimentos en instituciones educativas. Para Plural TV, Mario López Peña. La Escuela Nacional de Formación Judicial y la Escuela Judicial Electoral unen esfuerzos en un ejercicio de colaboración institucional con el Foro Democracia, Pluralismo e Interculturalidad hacia un nuevo constitucionalismo. El objetivo es realizar un ejercicio reflexivo sobre los desafíos y alcances que implica la tutela efectiva de los derechos electorales en contextos de diversidad cultural y social, así como destacar el papel fundamental del Poder Judicial de la Federación en la consolidación de un sistema de justicia electoral incluyente, legítimo y acorde con los principios democráticos y constitucionales del Estado mexicano. Se llevará a cabo del 21 al 31 de octubre en las distintas extensiones de la Escuela Nacional de Formación Judicial en la capital del país, Toluca, Jalapa y Jalisco, así como en la sede de la Escuela Judicial Electoral. Puede solicitar su acceso y seguir la transmisión en vivo a través de las redes sociales de ambas instituciones. Y durante su visita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mujeres indígenas de Guerrero hicieron votos porque la nueva integración del máximo tribunal garantice la justicia a sus comunidades. Mujeres de la región de la montaña de Guerrero celebraron que por primera vez se escuche la voz de los pueblos y comunidades indígenas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y piden que este histórico acercamiento lleve a una reforma con perspectiva de género indígena. En nuestro país tenemos varias mujeres valiosas indígenas con valores, con profesión, preparadas, que le hemos apostado a salir de ese atraso, entre comillas, atraso de lo cual hemos sido víctimas porque por cuestiones culturales quizás no hemos podido salir adelante. Confiaron en la sensibilidad del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz para garantizar la libre determinación de pueblos y comunidades indígenas, especialmente en asuntos relacionados con sus tierras. Hay muchas comunidades que ahorita se está luchando contra las empresas mineras y que el hecho de que un hermano indígena haya llegado acá, pues sí representa una esperanza de que pues él sabe las necesidades, él sabe que como pueblos indígenas siempre se ha exigido a la libre determinación de los pueblos indígenas. Señalaron que es indispensable que la justicia llegue a todos los rincones de nuestro país, en particular a las comunidades históricamente relegadas, tales como la región de la montaña de Guerrero. En la montaña, desafortunadamente, no ha llegado la justicia como debe de ser. Yo hablaba apenas con una persona, aunque ya se reformó el artículo 2 de la Constitución Política, pero aún así seguimos todavía ocultos. Todavía no llega muchas informaciones en nuestros pueblos originarios y afromexicanos. Para Plural TV, Jesús Daza. Especialistas reconocieron la labor del Tribunal Electoral para el reconocimiento de los derechos político-electorales de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. El reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas también es una manera de concebir la democracia y una forma distinta de impartir justicia en un México pluricultural. Coincidieron Nadia Choreño Rodríguez, abogada especialista en Derecho Electoral, y el investigador José Roldán Chopa. Y es que durante mucho tiempo los pueblos y las comunidades originarias fueron vistas desde una mirada homogénea, institucional. La justicia y las elecciones se pensaban únicamente desde estos parámetros occidentales y dejamos fuera durante mucho tiempo los sistemas normativos propios de los pueblos originarios. Y creo que eso es importante no solamente por el simbolismo en sí mismo,
sino por lo que hay detrás, y lo que hay detrás tiene que ver con este entendimiento del pluralismo jurídico, de la multiculturalidad. Celebraron el trabajo realizado sobre el reconocimiento de los derechos de este sector de la población por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con criterios relevantes como el derecho a decidir sus propias formas de elección. No obstante, abundaron, hay retos y desafíos importantes, entre ellos, garantizar los derechos político-electorales de las mujeres indígenas. Que muchas veces se ven afectadas y se ven doblemente discriminadas a partir de los usos y costumbres que se dan en estas comunidades. Enfatizaron la importancia de armonizar los derechos de autonomía de las comunidades con los derechos individualizados de quienes las conforman. Para Plural TV, Óscar González. Regresamos con más información después de esta breve pausa. Al regresar, presentan libros sobre Miguel Nazar Haro. Le informamos que de visita en el edificio sede del máximo tribunal, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, hizo un llamado a revisar el poder punitivo del Estado. Se llevó a cabo el conversatorio del jurista y exministro de la Corte Suprema de Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni, con la ponencia de la ministra María Estela Ríos González. La reflexión de temas jurídicos novedosos, así como la construcción de una nueva teoría jurídica en beneficio de las personas y que nazca desde nuestra Latinoamérica. En este espacio de diálogo, el también ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos urgió a poner un control al poder punitivo del Estado frente a un derecho penal al servicio de los poderes económico y mediático. Uno de los ejemplos más claros, dijo, es la guerra jurídica en contra de líderes populares. O hacemos una ciencia jurídico-penal de contención racional del poder punitivo, o hacemos un mero discurso de confort burocrático para que los jueces no tengan problemas políticos. Antes lo mataban, ahora lo sacan del escenario por este medio. Matarlos es muy evidente, entonces, bueno, lo hacen de esta manera. Advirtió que hay constantes muestras de lo que llamó populacherismo en las penas, que miente sobre los beneficios de sanciones de muchos años en cárcel y que tiene consecuencias en el ejercicio democrático. Hay un punitivismo charlatán que también lo vi en México. Para Plural TV, Mario López Peña. Como parte del Círculo de Estudios de la ministra Lenia Batres, académicos hablaron sobre los riesgos de los megaproyectos y el impacto que tienen sobre las comunidades donde se construyen. Los megaproyectos de infraestructura aniquilan formas de vida de comunidades y provocan marcadas desigualdades sociales. Así lo afirmó Lucía Álvarez, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, quien participó en el Círculo de Estudios de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, y donde especificó que los principales afectados son los pueblos, las colonias populares y la gente de menos recursos económicos. Es uno de los emblemáticos el caso del megaproyecto de Mítica, ¿no? Que bueno, no aniquiló todavía al pueblo, pero casi, ¿no? Lo redujo a su máxima expresión en aras de empujar una obra, ¿no? Que realmente es más necesidad del desarrollo del capital que de las necesidades de la población. Jaime Reyo, defensor de derechos humanos y especialista en temas urbanísticos, informó que hay hasta 4 millones de hogares abandonados en todo el país, que 100,000 personas han sido expulsadas de la Ciudad de México, además de 3,000 desalojos de vivienda cada año, por temas relacionados a la construcción. Indicó que las rentas, tanto en departamentos como en casas, han subido entre 15 y 20%
en las zonas cercanas al Estadio Azteca debido a la proximidad del Mundial de Fútbol. Ahora la gente es la que tiene que enfrentar la situación, los gobiernos municipales, etcétera, tienen que enfrentar esta situación y el capital, pues muy bien, tuvo grandes ganancias. Por ello, durante la conferencia Megaproyectos e Intervenciones Urbanas en la zona metropolitana del Valle de México, los ponentes demandaron la intervención del máximo tribunal del país para coadyuvar a regular esta problemática. Para Plural TV, Óscar González. Y en el Colegio Nacional, el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, alertó que el crimen organizado se está apoderando de las actividades del Estado. El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío, resaltó los efectos y desafíos estructurales en el sistema de justicia y la violencia que enfrenta el país, al participar en la presentación del libro Justicia en Transformación, Retos, Oportunidades y su impacto en la democracia mexicana. En un país como el nuestro, que atraviesa por un periodo de grandísima violencia, de grandísima incertidumbre, y donde empezamos a tener un desgajamiento del Estado con la delincuencia al extremo, desde mi punto de vista, donde la delincuencia hoy ocupa o realiza muchas de las actividades del Estado. Durante el encuentro, realizado en el Colegio Nacional, aseguró que la incertidumbre jurídica limita la confianza ciudadana y afecta el funcionamiento del Estado de Derecho. Es decir, los nuevos juzgadores se pueden ser esclavos de la ley y eso permitirnos una libertad por el origen de las normas jurídicas o, y aquí está el problema, esos juzgadores no se consideran esclavos de la ley, en un sentido figurado, entiendan que es una metáfora, sino que se consideran esclavos de sus propias condiciones subjetivas. La obra plantea un análisis de los procesos de transformación institucional y su relevancia para la vida democrática del país. El integrante de la Red Internacional de Cuerpos Académicos, Homero Vázquez, por su parte señaló que el encarecimiento del acceso a la justicia representa un obstáculo para la población. Si la democracia es ganar y perder, la reforma es el resultado de un ejercicio democrático para fortalecer el sistema judicial. Para Plural TV, Rosy García. Autoridades de la capital del país incrementaron la presencia de elementos de seguridad en el centro histórico con el objetivo de inhibir el ambulantaje. Serán cerca de 300 los integrantes de la Policía Auxiliar quienes realizarán recorridos permanentes por las calles del primer cuadro de la ciudad. Lo anterior forma parte del programa del gobierno capitalino para el reordenamiento del comercio, enfocado en la seguridad y el ordenamiento en la vía pública, con el objetivo de armonizar el tránsito libre por el espacio público y contar con lugares dignos de trabajo. Y estamos en época de estrenos en Plural TV. Conozca algunos de los más recientes que tenemos para usted en los próximos días. Justicia TV, en transición a Plural TV, presenta su nueva programación que incorpora nuevas líneas narrativas, derechos humanos, pedagogía jurídica, pluralismo jurídico y pueblos indígenas. Este sábado, a las 9 horas, no se pierda Ombligo de Tierra, con Martín Tonalmeyotl, uno de los comunicadores indígenas mexicanos con más impacto en los medios públicos. En este programa de entrevistas, que dan cuenta del universo lingüístico y de los distintos tópicos de pueblos y comunidades indígenas. Y porque la justicia es un derecho de todas y todos, inauguramos nuestra sección para infancias y adolescencias, Plural Niños, con producciones de distintas partes del mundo, presentadas por Karime Montiel, joven náhuatl de la Huasteca Veracruzana, este domingo a partir de las 7 horas. También el domingo, a las 22 horas, La Escucha en Pleno. Es un programa dedicado a conocer la vida de las y los ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué les ha inspirado para dedicarse a la impartición de justicia y momentos emblemáticos de su vida? El sábado 1 de noviembre a las 22 horas estrenamos Obom, otro beat, otro mitote,
una producción que festeja a la música tradicional mexicana, así como sus encuentros con las distintas músicas del mundo, en presentaciones filmadas en nuestras instalaciones, desde República de El Salvador 56 en el Centro Histórico. Y finalmente, el miércoles 5 de noviembre, en punto de las 22 horas, le traemos La Glosería, con Laura García, un programa didáctico para acercar la justicia a todas y todos, deshebrando los intrincados significados etimológicos de las palabras de mayor uso en el ámbito jurisdiccional. Para Plural TV, Jesús Daza. Se presentó una obra con algunas crónicas del régimen represor de los años 70. Se trata de El Tigre de Nazar, del periodista Gustavo Castillo. En los años 70 del siglo pasado, los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo instrumentaron una guerra sucia contra los movimientos sociales y guerrilleros de ese momento. El artífice de aquella estrategia fue Miguel Nazar Haro, el temible jefe de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad. Las razones y sin razones que Nazar tuvo para hacer lo que hizo en su larga trayectoria como represor al servicio del régimen son reconocidas en el libro El Tigre de Nazar, del periodista Gustavo Castillo, que fue presentado ayer en el Archivo General de la Nación, antigua sede de la célebre y legendaria cárcel de Lecumberri. En la presentación, el autor dio cuenta del trabajo de convencimiento que tuvo que llevar a cabo para que Nazar le diera una serie de entrevistas en las que se basó su libro. Sin embargo, se va perfeccionando. Miguel Nazar es un hombre que aparece en 1960 cuando ingresa a la Dirección Federal de Seguridad, pero antes había sido marina. Es decir, un agente que en realidad no era agente y que trabajó para el servicio secreto. Y que había colaborado con grupos de policías golpeando, torturando, extorsionando. Y cuando ingresa a la DFS, 5 años después se convierte en uno de los agentes más destacados. En la presentación de esta obra acompañaron a Castillo Fabricio León, fotógrafo y periodista, quien calificó el libro de como ejemplo de un periodismo que está en proceso de extinción. También participó el reportero del periódico de La Jornada, Emir Olivares, quien dio cuenta de la tenacidad, olfato y perseverancia del autor para obtener los datos reveladores y testimonios de Nazar Haro. Como sobreviviente de las prácticas represivas de Nazar, asistió Enrique Telles Pacheco, quien sufrió en carne propia la persecución y tortura del también fundador de las Brigadas Blancas, grupo paramilitar responsable de la llamada Guerra Sucia, durante la cual fueron desaparecidos y asesinados cientos de activistas y opositores al gobierno. Con información de Arturo García, Plural TV. Desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, 10 mexicanos han fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Uno de ellos murió esta madrugada en San Bernardino, California, confirmó la Cancillería mexicana. Un juez de control vinculó a proceso a Donovan N. por el delito de homicidio calificado en contra del abogado David Cohen, ocurrido a las afueras de la sede del Poder Judicial capitalino. Continuará en prisión preventiva en el Reclusorio Sur. El Servicio de Administración Tributaria incluyó a 141 contribuyentes en la lista negra de presuntos factureros, es decir, por emitir comprobantes para respaldar operaciones inexistentes. Algunos de ellos estarían relacionados con huachicol fiscal. El Juzgado 10º de Distrito del Segundo Circuito en el Estado de México otorgó un amparo a los habitantes del municipio de Ecatepec, con el que ordena a las autoridades municipales garantizarles el derecho al acceso a agua limpia. El fenómeno meteorológico Melissa ha comenzado a dejar estragos por Centroamérica, dejó 3 muertos en Haití y a más de 1 millón de personas sin agua en República Dominicana, señalaron autoridades. Además, se prevé que impacte como huracán en Jamaica el martes y en Cuba el miércoles,
con severas lluvias, inundaciones, vientos fuertes y mareas altas. Indicaron que el ciclón se mueve lentamente, lo que contrasta con mayores velocidades de desplazamiento de otros fenómenos. Esto ocasiona un riesgo de un periodo prolongado de varios días de vientos potencialmente dañinos. Y ya se acerca el Día de Muertos y le presentamos un trabajo especial sobre uno de los símbolos de esta celebración, la flor de cempasúchil. Conozca cómo se cultiva en Xochimilco. En México se percibe ya el olor a copal, pan, maíz, piloncillo, atole, la tradición por recibir en nuestro hogar a quienes ya se adelantaron en el camino, nuestros seres queridos, la celebración en náhuatl del Micalhuitontli. Y con esta celebración comienza también la venta de la flor más representativa de la fecha, el cempasúchil. Sí, es una planta que aunque florea de forma natural en esta época, se puede producir en todo el año. Le digo, en otros países la cultivan a lo largo del año. Aquí en México, como es muy tradicional y muy característica para la venta del Día de Muertos, se programa para que salga en ese lapso de 15 días. Se trata del color amarillo y naranja que viste a todo México, el color de la tradición de una fecha especial, 1 y 2 de noviembre. Sí, aquí en México se producía cempasúchil en otras temporadas y se ocupaba para extraer de la flor el pigmento. Y este pigmento pues, se le daba como alimento ya procesado en croquetas o en galletitas, por ejemplo, a los pollos. Entonces agarran su piel una tonalidad más naranja, la yema una tonalidad más naranja. Y también se procesaba el pigmento para cosméticos y muchas otras cosas. La industria en México de esta flor era muy alta. Sin embargo, con el paso del tiempo fue decreciendo hasta ser desbancado por China, quien actualmente es el mayor productor, encasillando a nuestro país solo a la producción ornamental. Y entonces traíamos un proyecto de vender planta en florerías. Entonces llegaron con unos diseños, con unas muestras de planta, y íbamos a las florerías. Y entre esos venía un cempasúchil y llegamos a las florerías y decían, bueno, esta sí me gusta, la orquídea me gusta, el anturio está bonito, las violetas, pero cempasúchil no. Aquí imagínense regalar cempasúchil un 10 de mayo, un día del amor y la amistad, la gente va a decir, oye, ¿qué me estás queriendo decir? ¿No? Aún así, el cempasúchil que se vende en nuestro país tiene el sello de hecho en México. Donde por ahí alguien dijo, China nos está invadiendo de cempasúchil. De que venga cempasúchil en planta terminada a México de China es imposible. Se meten en contenedores, ahí se haría una especie de microondas entre la mezcla de calor y de humedad. La planta llegaría cocinada, maltratada, rota, y por avión igual, ¿no? Entonces, es imposible que haya cempasúchil de procedencia o de producción china llegando a México. Aparte, por cuestiones fitosanitarias, no pasaría. Garantizado, somos productores y aquí se vende la flor de cempasúchil, sembrada en México. Este es el africano y tiene una particularidad que tiene muchos pétalos, pero si lo alcanzan a apreciar aquí, sus pétalos son en forma de cucurucho. Entonces, muchas veces con la temporada de lluvias se puede cargar de tanta agua que hay veces que las flores se llegan a romper del cuello, porque el cuello es muy frágil. Para Plural TV, Citlali Pérez. Antes de despedirnos, conozca algunas de nuestras recomendaciones culturales para disfrutar este fin de semana en la capital del país y en nuestra programación. El Centro Cultural El Rule celebra las raíces de la Huasteca con el tercer Festival de Chantolo en la Ciudad de México, la festividad más importante de la cosmovisión náhuatl, con ofrendas, rituales, arcos de flores y grupos musicales que interpretarán sones tradicionales para dar la bienvenida a los fieles difuntos que regresan al mundo de los vivos.
Este sábado a partir de las 13 horas. Entrada libre. Para mí exponer en San Ildefonso es algo pues que supera mis expectativas. Nunca imaginé. El Colegio de San Ildefonso presenta Zompantli, una obra monumental de más de 11 metros de largo del artista Gustavo Monroy, que dialoga con la herencia del muralismo y las heridas del presente, al transformar el símbolo del sacrificio en una reflexión sobre la memoria, la violencia y la vida. Visítelo de martes a domingo, de 11 a 17:30 horas. Entrada libre. La danza que sueña la tortuga es una puesta en escena escrita por Emilio Carballido, que retrata con humor y ternura los anhelos, tensiones y rutinas de dos hermanas atrapadas en una vida de vigilancia y sueños postergados. Funciones de jueves a domingo en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque en Chapultepec. Boletos en taquilla. Y yo de mensa que acepté. Si tuviera dinero ahorita mismo me largaba y me iba a la casa de huéspedes. Si solo es por dinero puedes ir empacando. No se pierda nuestra programación cultural. En La vida cambia, de Juan Manuel Torres, un matrimonio en crisis tendrá que enfrentarse a la decisión si puede continuar bajo la sombra de los secretos. Este sábado a las 23 horas y el domingo a las 17:30 horas le presentamos Tras la huella de Darwin, un caso médico de contagios masivos de hepatitis ocurridos en España en los años 90 que llevó a revisar la vigencia de la teoría de la evolución. Para Plural TV, Jesús Daza. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo. Hasta pronto.